El final de la Edad de Bronce es una de las catástrofes más enigmáticas en la historia del mundo antiguo. Las grandes civilizaciones del Mediterráneo, Micenas, el reino hitita, Ugarit, Egipto, se debilitaron y colapsaron, dejando tras de sí el caos y siglos oscuros. Pero ¿quién o qué causó este colapso? Uno de los principales sospechosos siguen siendo los pueblos del mar, un misterioso grupo de migrantes y guerreros que, según fuentes antiguas, destruían ciudades, derrotaban ejércitos y sacudían los cimientos de los grandes imperios. ¿Pero realmente fue así? ¿Fueron conquistadores despiadados o simplemente personas desesperadas obligadas a luchar por su supervivencia? Hoy nos espera una verdadera investigación histórica. Bienvenidos al canal Amazing History, donde contamos los eventos más interesantes del mundo antiguo y el Oriente medieval. En este video intentaremos averiguar qué papel jugaron los pueblos del mar en la catástrofe de la Edad de Bronce. Antes de comenzar, no olviden apoyar nuestro canal a través de membresías en YouTube o en Patreon. Denle like, suscríbanse y dejen un buen comentario. Ahora vamos con el tema del episodio. Comencemos nuestra investigación en Siria. En 1928, una casualidad llevó a un gran descubrimiento. Un campesino local, al cavar la tierra, se topó con la entrada a una antigua tumba. Esto marcó el inicio de excavaciones arqueológicas que revelaron vestigios de una civilización que alguna vez fue poderosa, pero ahora olvidada. El arqueólogo francés Claude Scheffer, quien encabezó la investigación, pronto descubrió no solo un cementerio, sino también las ruinas de una antigua ciudad portuaria. Entre las ruinas, los arqueólogos encontraron tablillas de arcilla cubiertas de inscripciones cuneiformes en un idioma desconocido. Su descifrado reveló que la ciudad encontrada era Ugarit, uno de los centros más importantes de la Edad del Bronce tardía. Era una ciudad enorme con calles, templos, casas lujosas e incluso una biblioteca, pero ¿qué la llevó a su destrucción? ¿Por qué Ugarit fue abandonada? ¿Fue destruida por los pueblos del mar? Las tablillas de arcilla encontradas por los arqueólogos permiten establecer que el apogeo de Ugarit fue alrededor del año 1450 a.C. La ciudad se enriqueció gracias a su ubicación estratégica. Estaba situado en la encrucijada de las rutas comerciales más importantes entre el mar Mediterráneo y el valle del Éufrates. Aquí llegaban mercancías de todo el mundo antiguo. Oro de Sudán, ámbar del lejano Báltico, lapislázuli de las montañas de Afganistán. Uno de los comerciantes más ricos de Ugarit era un hombre llamado Rapanul. En su casa, los arqueólogos descubrieron 450 tablillas que revelan los secretos del comercio antiguo. De ellas, se supo que él suministraba animales de carga, metales y realizaba negociaciones comerciales, igualando en alcance a los empresarios modernos. Pero ¿qué fue lo que realmente hizo rico a Ugarit? El bronce, un metal que definió toda una época. Esta aleación de cobre y estaño era la base para la producción de armas, herramientas y joyas. Ugarit jugaba un papel clave en su suministro. El cobre llegaba de Chipre y el estaño de Afganistán. La ciudad prosperaba al estar entre dos superpotencias, Egipto y el Imperio hitita, y aprovechaba su red comercial de manera ventajosa. La riqueza de la ciudad se reflejaba en lujosos artefactos, muchos de los cuales hoy se pueden ver en el Louvre. Sin embargo, Claude Scheffer notó algo extraño. Los objetos valiosos estaban enterrados, como si los hubieran escondido apresuradamente. ¿Por qué los habitantes no se llevaron su riqueza? Las excavaciones mostraron una imagen terrible. Las ruinas de la ciudad guardaban rastros de una catástrofe, edificios derrumbados, una gruesa capa de ceniza. Ugarit fue destruida por el fuego. Sus habitantes huyeron en pánico, sin tiempo para llevarse sus tesoros, y probablemente no pudieron regresar. Pero, ¿a dónde desaparecieron? Es extraño, pero en las fuentes no hay ninguna mención de refugiados. Ugarit simplemente desapareció de la faz de la tierra en cuestión de días. Gracias a las tablillas cuneiformes, los arqueólogos pudieron establecer aproximadamente la fecha de la destrucción de la ciudad.
El último documento conocido está fechado el 21 de enero de 1192 a.C. Esto significa que Ugarit cayó entre los años 1190 y 1185 a.C. y no fue el único. En el periodo entre el año 1200 y la década de 1150 a.C., colapsaron las grandes civilizaciones de la Edad de Bronce, el Imperio Hitita, Egipto y Micenas. ¿Cuál fue la causa de la catástrofe? La respuesta puede estar oculta en una carta desesperada enviada por el rey de Ugarit, Hammurapi, al gobernante de Alasilla, la actual isla de Chipre. El mensaje parece escrito en una agonía mortal. Los barcos enemigos ya están aquí. Han incendiado mis ciudades y devastado el país. ¿Quiénes eran estos misteriosos invasores del mar y realmente fueron responsables de la caída de todo Chipre? Los arqueólogos que estudiaron la caída de Ugarit decidieron buscar más allá. ¿Podría esta ciudad haber sido la única víctima? Ellos recurrieron a otras civilizaciones del Mediterráneo oriental con la esperanza de encontrar rastros de catástrofes similares. Y la clave del misterio resultó estar en Egipto. En la época de la Edad de Bronce, Egipto era una verdadera superpotencia. Controlaba las ricas minas de oro de Nubia y las tierras fértiles a lo largo del Nilo, lo que les daba a los faraones la oportunidad de unificación. Los egipcios llevaban a cabo campañas militares y las documentaban cuidadosamente en las paredes de los templos. Pero en los bajorrelieves de Medinet Habu, el complejo de templos del faraón Ramsés III, está grabada una escena inquietante, un ataque de invasores desconocidos que llegaron por mar. Este evento ocurrió entre los años 1187 y 1174 a.C., en pleno colapso de la Edad de Bronce. Los antiguos artistas representaron a diferentes guerreros. Algunos llevaban cascos con plumas, otros usaban tocados con cuernos o cascos redondos. Los científicos identificaron 9 grupos étnicos que participaron en estas invasiones. Entre ellos había un grupo llamado Peleset, que la mayoría de los investigadores identifica con los filisteos, conocidos por el Antiguo Testamento. Pero ¿podrían tribus tan diversas unirse en una fuerza militar poderosa, capaz de derribar las grandes civilizaciones de la Edad de Bronce? Algunos investigadores dudan que los pueblos del mar pudieran destruir de manera organizada estados tan poderosos. No tenían un centro de mando unificado ni un cuartel general estratégico que coordinara los ataques. Sus invasiones se parecían más a una serie de incursiones que a una campaña militar planificada. Claude Scheffer, el principal investigador de Ugarit, tampoco estaba seguro de que la ciudad hubiera sido destruida por los saqueadores del mar. Comenzó a buscar explicaciones alternativas. En busca de respuestas, recurrió a los trabajos de Arthur Evans, el famoso arqueólogo que descubrió Cnosos en Creta. Evans estudió la desaparición de la civilización minoica y llegó a la conclusión de que no fueron las guerras las que la destruyeron, sino las catástrofes naturales, principalmente los terremotos. Él fue el primero en documentar sistemáticamente las capas de destrucción, relacionándolas con desastres sísmicos. Esta hipótesis le pareció convincente a Scheffer. Edificios derrumbados, incendios, calles destruidas y cubiertas de escombros de manera caótica, todo esto pudo haber sido causado por un poderoso terremoto. Además, la región se encuentra en una zona sísmicamente activa. Al estudiar cuidadosamente la estratigrafía, Scheffer descubrió rastros de una serie de terremotos que ocurrieron entre los años 1225 y 1175 antes de nuestra era. Y entonces hace una declaración sensacional. El colapso de la Edad de Bronce pudo haber sido causado por un gigantesco terremoto. ¿Será posible que Scheffer realmente haya encontrado la causa principal, el culpable de la destrucción de Ugarit y otras grandes ciudades del mundo antiguo? Sin embargo, la hipótesis de una serie de terremotos que llevaron al colapso de la Edad de Bronce se enfrenta a un problema serio. Incluso después de un cataclismo devastador, las ciudades normalmente se reconstruyen. Los habitantes no abandonan sus lugares de origen, a menos que sea absolutamente necesario. En la década de 1960, el científico estadounidense Rhys Carpenter propuso una explicación alternativa. Él propuso una idea revolucionaria. La causa del colapso de las grandes civilizaciones no fueron las guerras ni los terremotos, sino una sequía severa y la hambruna que le siguió. Por primera vez en los debates arqueológicos, los cambios climáticos comenzaron a considerarse como un posible factor de las catástrofes históricas.
Sin embargo, en ese momento no existían datos meteorológicos que confirmaran una sequía global en el Mediterráneo oriental. Sin embargo, las tablillas de arcilla de Ugarit contienen pruebas irrefutables de una crisis humanitaria. Entre ellas hay cartas de los reyes hititas, suplicando desesperadamente ayuda. Sufrimos hambre, por favor, mándenos grano. El gran imperio hitita enfrentaba serias dificultades alimentarias y pedía ayuda a Egipto y Ugarit. Pero después de un tiempo, el propio Ugarit empieza a pedir alimentos. Pero si la causa del éxodo fue la sequía, ¿por qué los habitantes ricos abandonaron la ciudad apresuradamente, dejando sus objetos de valor? Si hubiera sido una salida planificada, se habrían llevado sus tesoros, pero en lugar de eso, escondieron el oro y las joyas, como si esperaran regresar. Una huida tan apresurada indica una amenaza inmediata. Esto no se parece a una lenta extinción por hambre. Parece que la ciudad fue atacada, pero ¿hay pruebas directas de que Ugarit realmente cayó bajo el ataque de enemigos? Los arqueólogos vuelven una vez más al estrato de destrucción de Ugarit. Entre los edificios derrumbados y las huellas de incendios encuentran pruebas decisivas, puntas de flecha esparcidas por las zonas residenciales y las calles. Esto indica combates directamente dentro de la ciudad en los últimos días de Ugarit. Las fuentes antiguas confirman que los habitantes de Ugarit temían los ataques marítimos. ¿Será que sus peores temores se hicieron realidad? ¿Realmente Ugarit fue destruida por los pueblos del mar? Los jeroglíficos egipcios en Medinet Habu cuentan sobre las batallas del faraón Ramsés III contra los pueblos del mar en los años 1177 a 1174 a.C. Si los arqueólogos pudieran fechar con precisión la destrucción de Ugarit, eso ayudaría a relacionar ambos eventos. La clave para resolver el misterio se encontró en las ruinas de Gibala, una ciudad del siglo XX a.C. El análisis de radiocarbono mostró que Gubla fue destruida entre los años 1190 y 1194 a.C. Esto significa que Ugarit pudo haber caído aproximadamente en la misma época, unos 10 a 15 años antes del ataque de los pueblos del mar a Egipto. Todo indica una cadena de ataques sucesivos. Los saqueadores armados del mar no llegaron de la noche a la mañana, sino que saquearon metódicamente las ciudades del Mediterráneo oriental. ¿Pero fueron los pueblos del mar la única causa del colapso de la Edad de Bronce? ¿O su aparición fue solo una de las consecuencias de una crisis mucho más grande? Los arqueólogos siguen investigando las civilizaciones de finales de la Edad de Bronce, y la versión de que los pueblos del mar jugaron un papel decisivo en la caída del mundo antiguo se vuelve cada vez más probable. En el mundo micénico se han encontrado rastros de destrucción en los grandes palacios de Micenas y Tirinto. Enormes incendios envolvieron los edificios, pero quién estuvo detrás de esto sigue siendo un misterio. Sin embargo, el hecho es innegable. Las civilizaciones colapsaban y junto con ellas desaparecía la escritura. En Micenas, la escritura se utilizaba principalmente con fines burocráticos. Para el registro de impuestos, bienes y pagos, el imperio hitita tenía un sistema similar. Cuando las estructuras estatales colapsaron, la necesidad de la escritura desapareció y simplemente dejó de existir. No se sabe si los pueblos del mar destruyeron Micenas, pero el marco temporal de los acontecimientos coincide con el colapso general de la Edad de Bronce. Una cosa es evidente, la magnitud de los ataques fue catastrófica. La mayoría de las ciudades costeras dejaron de existir. Desde Pilos, en Grecia, hasta Gaza, fueron incendiadas y abandonadas. ¿Qué pudo haber causado una reacción en cadena así? Las sociedades de la Edad del Bronce tardía eran estrictamente jerárquicas y en gran medida se sostenían explotando a las clases bajas. Para la mayoría de las personas, la vida era difícil. Varios años de malas cosechas podían llevar al hambre, la ruina y la imposibilidad de pagar impuestos. La crisis social generaba vagabundeo, bandidaje y piratería. Es muy posible que los pueblos del mar surgieran precisamente como grupos dispersos de migrantes desposeídos, obligados a saquear y conquistar nuevas tierras para sobrevivir. Esta teoría se confirma al estudiar los relieves en Medinet Habu. Las imágenes del antiguo Egipto muestran no solo guerreros, sino también mujeres, niños y carretas. Esto no es simplemente una campaña militar, es una migración masiva de pueblos.
Si analizamos la situación en el Mediterráneo en su conjunto, se vuelve evidente una reacción en cadena de acontecimientos. Primero, la invasión de los dorios en los Balcanes provocó una conmoción en Grecia. La destrucción de ciudades y el éxodo de la población provocaron una invasión en Asia Menor. Desde allí, oleadas de refugiados se dirigieron a Chipre y al Levante. Y finalmente, los saqueadores marítimos atacaron las ciudades costeras, tratando de encontrar un nuevo hogar. De esta manera, el colapso de la Edad de Bronce pudo haber sido causado por una ola de invasiones y caos. ¿Pero existen pruebas irrefutables de esta hipótesis? ¿O detrás de la catástrofe se esconde una cadena de causas aún más compleja? Las investigaciones finales confirman: los pueblos del mar jugaron un papel clave en el colapso de la Edad de Bronce tardía. El arqueogenetista Philip Stockhammer estudió el ADN de los restos del antiguo puerto de Ascalón en el territorio del actual Israel. Esta ciudad estaba habitada por los filisteos, quienes desde hace mucho tiempo han sido relacionados con los pueblos del mar. El análisis de los restos de 4 niños enterrados después del año 1200 a.C. demostró que los filisteos realmente migraron al Líbano. Esto lo confirman las fuentes escritas sobre las migraciones masivas en el Mediterráneo oriental al final de la Edad de Bronce. ¿Pero qué pudo haberlos obligado a abandonar sus tierras natales? Los paleoclimatólogos estudiaron las capas de sedimentos del fondo marino frente a las costas del Mediterráneo oriental. Los resultados son asombrosos. La temperatura del mar cayó 24 grados. La cantidad de precipitaciones se redujo drásticamente. Se produjo una sequía. Las malas cosechas provocaron hambre. Lo que Rhys Carpenter sugirió en 1965 ahora está confirmado por datos científicos. La sequía se convirtió en una de las principales causas del colapso, no solo de los micénicos de Grecia, sino también de otras culturas de la región. Las condiciones eran catastróficas. Sabían que en la costa del Levante había ciudades ricas y se dirigieron allí para encontrar comida. Imagínate que vives en una isla griega. Tus campos se han secado, no hay comida. Te quedan 3 opciones. La primera, ver cómo tu familia muere de hambre. La segunda, recurrir a la violencia luchando por los últimos recursos. Y la tercera, subirse a los barcos e intentar encontrar un nuevo lugar para vivir. Para los pueblos del mar, que dominaban los barcos y el arte de la guerra, la tercera opción era la más lógica. No eran simplemente conquistadores. Eran fugitivos que luchaban por sobrevivir. Ahora queda claro por qué los ataques de los pueblos del mar abarcaron toda la región oriental del Mediterráneo. No eran un solo pueblo. Los historiadores suponen que los pueblos del mar estaban formados por personas provenientes de la región del Egeo, Creta y Egipto, que buscaban nuevas tierras. No eran bárbaros que destruyeran civilizaciones solo por destruir. Eran personas desposeídas que veían en los ricos palacios del Levante y Egipto una salvación. Algunas ciudades las saqueaban, en otras se asentaban y creaban nuevas sociedades. Y aquí llegamos al momento en que queremos acusar a los pueblos del mar de barbarie. ¿Pero acaso los colonizadores en la historia moderna no hacían lo mismo? Y además, ellos seguro que no huían del hambre. Y al final de nuestra investigación, ¿qué tenemos? El colapso de la Edad de Bronce fue una tormenta perfecta. Los terremotos realmente ocurrieron. El hambre se apoderó de regiones enteras. Y los pueblos del mar aprovecharon el debilitamiento de las civilizaciones. Las grandes potencias, los hititas, los egipcios, los micénicos, colapsaron. En el caos que siguió, comenzó la Edad Oscura. Las ciudades quedaron desiertas, la escritura desapareció, los imperios cayeron, dejando un vacío de poder. Pero sobre las ruinas del viejo mundo surgieron nuevos reinos y ciudades-estado que resurgieron siglos después. Los pueblos del mar cambiaron el curso de la historia. Su verdadero origen sigue siendo un misterio, pero su papel en el final de la Edad de Bronce es indiscutible. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.